Bien, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la asistencia a la sesión de esta tarde. Sabemos que son horas malas después de la comida, pero la tarde se presenta muy interesante. Bueno, esta sesión gira en torno a las experiencias bélicas y a la infancia. Como sabemos todos, los niños y las niñas son los colectivos más vulnerables e inocentes de las guerras y también los más perjudicados, ¿no? Precisamente porque pierden la oportunidad de la infancia, ven interrumpida su experiencia de vida por conflictos que les marcan para siempre, ¿no? En la exposición que hay aquí fuera, precisamente en la introducción de la exposición, se puede leer una frase que yo creo que resume bastante bien cuál es la situación de los niños en estos conflictos. Es una frase de la fundadora de Save the Children y dice que todas las guerras justas o injustas son guerras contra los niños, ¿no? Y parece que tienen bastante razón y desgraciadamente pues bastante vigencia en la actualidad. Bien, a continuación vamos a ver un documental de Laura López sobre este tema de la infancia. Su título es De infancias en guerra. Laura nos lo va a presentar. Ella es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y es especialista en cine, en contextos históricos y cine, en propaganda cinematográfica y también en fotografía. Tiene publicaciones dedicadas a estas cuestiones, como por ejemplo Redes Transnacionales de Propaganda a Favor de la República, Guillermo Fernández Zúñiga y la producción cinematográfica Spain in Exile, y relacionado con la infancia tiene una publicación reciente muy interesante que se llama Los niños en la propaganda cinematográfica humanitaria tras la Segunda Guerra Mundial, semillas del destino. Así es que Laura nos lo va a presentar ahora brevemente y a continuación veremos el documental. Están en la mesa también Jesús Alonso y Sebastián Farré, que después del documental pues, harán sus intervenciones para continuar ampliando el conocimiento sobre esta cuestión. Así que, Laura, tienes la palabra. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también a la organización del Congreso por acogernos, como siempre, también. Bueno, voy a presentar brevemente el documental. Como bien ha dicho Matilde, se titula Infancias en guerra, crecer entre ruinas y forma parte del proyecto Remenchild. Lo que vamos a ver es, en realidad, un fragmento de lo que va a ser un documental interactivo titulado Don't Forget, que estará disponible en la página web del proyecto a partir del 22 de noviembre. De manera que lo que hemos hecho es coger un fragmento enfocado en la educación e intentar incorporar algunas de las cuestiones que nos hemos planteado al realizar el documental. Esas cuestiones, las principales son dos. Por un lado, nos hemos planteado cómo representar visualmente a la infancia en conflictos bélicos. Hay un gran debate muy interesante en cuanto a esas representaciones, en cuanto a cómo de conveniente o inconveniente puede ser utilizar imágenes especialmente agresivas de lo que les sucede a algunos de los niños en esas guerras. Y nos hemos tenido que plantear a partir de qué fuentes elaborar el documental. La otra tiene que ver precisamente con la posición desde la cual abordar a la infancia como víctima inocente, como ser pasivo o como ser sujeto activo de su propia historia también. Con respecto a la vinculación, a la relación entre representación y memoria, en el caso de los niños y de las niñas, desde el final de la Primera Guerra Mundial, sobre todo a raíz del bloqueo que se establece en los países de Europa Central, organizaciones como Save the Children empiezan a incorporar y a realizar campañas de propaganda en las que dar a conocer el sufrimiento de los niños que están bajo bloqueo, sufriendo grandes hambrunas. Vais a ver luego alguna imagen de eso.
El éxito, digamos, que tuvieron esas campañas provocó que el símbolo de los niños como víctima inocente y sufriente, víctima en todos los aspectos de las guerras, víctima inocente, fuera utilizado después por gobiernos de quiero decir, cada vez que a partir de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, tanto el bando republicano como los sublevados utilizaron también la imagen de los niños como víctimas inocentes de una manera propagandística. En el caso de la República, para mostrar el desastre que estaban provocando los fascistas sobre los niños, ¿no?, sobre esa infancia inocente, y posteriormente, en el caso de los gobiernos, del gobierno que se crea una vez finalizada la Guerra Civil Española, para legitimarse internacionalmente con el regreso de los niños a un país que se suponía que era una nueva España en la que esos niños podían volver a vivir en paz. La Segunda Guerra Mundial también, de alguna manera, tuvo sus propias campañas de mostrar a la infancia como víctimas inocentes y mostrar la vulneración o la vulnerabilidad de esos niños. De manera que a la hora de hacer el documental lo que nos hemos planteado es que las fuentes de las que podemos disponer, que están en archivos, en gran medida son fuentes de propaganda. Son fuentes creadas por diferentes organizaciones, gobiernos, utilizadas con fines, con objetivos básicamente propagandísticos. De manera que teníamos que tomar esas fuentes con mucho cuidado. La otra gran fuente que hemos estado hablando de ella, que nos parecía más interesante incorporar, lógicamente, es la de la declaración de algunas de las personas que vivieron esos conflictos que todavía siguen con vida. En este fragmento no hemos incorporado ninguna porque pertenecen a la plataforma, o sea, van a estar en la plataforma de otra manera y en la edición final. Pero esta mañana incluso comentábamos que al hacer las entrevistas a algunas de estas personas han realizado todo un proceso de reelaboración de su propia historia pasada, de su propia infancia, por la cual en algunos casos nos contaban momentos relativamente felices de esa época en la que estaban con sus primos, con sus amigos, de alguna manera un poco ajenos al contexto bélico incluso en el que se encontraban, pero lo han procesado como momentos de gran sufrimiento, pese a que las experiencias que nos contaban no parecían tan cercanas a ese sufrimiento, ¿no? Aunque sí, obviamente, hubiera momentos difíciles o sí que nos hablaban del hambre, pero no de otros momentos así de angustia. Bueno, hemos partido sobre todo de esas dos fuentes, luego obviamente hemos recurrido a historiadores que han trabajado el tema y ahí también nos hemos encontrado con que en gran medida se ha vuelto la mirada de la gran historia de las hazañas y de las grandes batallas bélicas a miradas más locales, regionales, nacionales, que nos dan enfoques muy ricos, pero que a veces resulta complicado hilvanar, aunque sí que hay un tejido compartido que aún así a nivel europeo sigue estando muy disperso. Bueno, finalmente nos hemos cuestionado incluso la idea de la infancia inocente, no porque no sea inocente, que obviamente es un sujeto inocente, sino porque lo que nos hemos planteado es hasta qué punto todas las infancias podíamos mostrarlas en igualdad. Y esto igual es un poco… igual luego ¿en qué sentido? Los niños de un bando y de otro, el sufrimiento de todos esos niños puede ser mostrado de una manera equiparada. Eso, por ejemplo, Jordi nos dice que lo que hace esa posible equiparación es desposeer a la historia política contemporánea de ideología, pero se tratan de niños, ¿vale? Entonces yo os dejo también ahí de momento la cuestión para poder debatirla posteriormente. Y bueno, espero que os resulte interesante el vídeo.
Muy bien, muchas gracias, Laura. A continuación vemos el documental. Junto a la memoria auditiva y las representaciones auditivas tenemos el otro tipo de representaciones, las representaciones visuales. ¿Cuáles son las relaciones que se pueden establecer entre memoria y representaciones visuales? Ahí empiezan los conflictos porque hay quien dice que el horror no se puede representar porque la representación es dominar la realidad y por lo tanto estas representaciones del horror lo que hacen es quitar el aguijón de memoria que tiene ese sufrimiento del pasado y domesticar con la representación lo que pasó hace años. La representación es un dominio sobre lo real que nos ayuda a estar a gusto. Sin embargo, las representaciones en ese concepto de memoria política deberían mantener la tensión de no vamos a volver a repetir esto, que no haya un happy end. La infancia se suele considerar como el periodo comprendido entre el nacimiento y la transición para convertirse en adulto. La situación de la infancia está determinada por la sociedad a la que pertenece el niño o la niña. Los contextos se modifican y también la relevancia social que tiene la población infantil en cada momento de la historia. Las guerras generan hambre, muerte, dolor propio y sobre los seres queridos, miedo, enfermedades, desplazamientos forzosos, falta de escolarización. Junto a la creación de conciencia sobre los niños como víctimas inocentes de los conflictos, coexiste la idea de que algunos de esos niños son los hijos de los enemigos y, por tanto, posibles responsables futuros de nuevos conflictos. Empezamos a ver pues, niños disfrazados de soldado en las representaciones en los libros de texto. La cartilla escolar, insisto, es un ejemplo como muy explícito. Se contaba con ejemplos de balas. Todas las ilustraciones, todas las representaciones eran en clave bélica. Y eso, pues, en función de la zona donde se estuviera y cómo avanzase el conflicto, pues se imponían un modelo u otro, pero ya te digo que de una forma mucho más cruda y mucho más vinculada al lenguaje bélico que en los años anteriores. Tenemos fotografías de niños desfilando por la Gran Vía de Madrid que llevan un fusil de madera al hombro y cantando la Internacional. Y al contrario, niños de la zona nacional levantando el puño y cantando también himnos fascistas. Eso se ha hecho en todas las épocas. E incluso tenemos manuales escolares. Los manuales escolares de la época te dicen mucho de cómo pensaban los políticos de esa época. Tenemos representaciones, incluso alguna ilustración en la cual pues se ven niños luchando con soldados españoles o civiles españoles que pues eran ostensiblemente mucho más grandes que ellos, pero que tenían que luchar contra ellos porque ante todo estaba defender a su patria, sus ideas, incluso fuera de España. Algunos libros que se titulan Libro de las Madres y pretendían pues dar unas nociones a las mismas para que educaran a sus hijos en los valores patrios. Es decir, empiezan más o menos diciendo ese bebé que tú tienes en los brazos pues puede terminar siendo un enemigo de la patria o un patriota y todo eso pues va a depender de ti. Una de las cosas fundamentales es el castigo físico. Es una forma de reforzar la autoridad. Entre los valores que quería transmitir el franquismo estaba la disciplina, la autoridad, el respeto a la autoridad en general. Claro, los maestros son los primeros que transmiten esos valores. Tras la Primera Guerra Mundial y la hambruna de Europa Central, comenzaron a proliferar imágenes que centraban la atención en el sufrimiento y la necesidad de los niños a través de campañas de gran éxito como las de Save the Children. La Guerra Civil Española reforzó el protagonismo de los niños como víctimas de las guerras y de las campañas propagandísticas tanto de organismos no gubernamentales como de las campañas organizadas por ambos contendientes. La imagen de los niños sufriendo se convirtió en un elemento principal de la imaginería humanitaria contemporánea a través de la cual quedó establecida la iconografía de la infancia basada en la inocencia. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el proceso de reconstrucción y rehabilitación, bajo el paraguas de la UNRWA, se concentró en facilitar ayuda a la población civil. El derramamiento de sangre de las guerras europeas convirtió a los niños en el principal objeto en el que proyectar la esperanza de toda Europa,
por lo que se multiplicaron las miradas sobre la infancia, tanto en su defensa como en su reeducación en la posguerra. Se estableció un consenso por el cual deberían ser educados para convertirse en futuros ciudadanos responsables. Durante las primeras décadas del siglo XX lo que vemos es una situación de extrema delicadeza y de vulnerabilidad de la infancia. Principalmente venía determinada por los altos índices de analfabetismo que existían en España y que venían determinados en parte por la falta de confianza o por la falta de creencia en la educación por parte de las familias, ¿no? Que no creían que la educación les fuera a facilitar o les fuera a proporcionar necesariamente un futuro profesional muy esperanzador. En muchos casos no se incorporan a la escuela, a pesar de que el franquismo hace de la escuela un pilar de su labor de nacionalización de la población y adoctrinamiento político. En muchas ocasiones lo que priorizan es la vida, ¿no? La vida de su familia, el intentar ganar un sustento, y no solo hablamos de comunidades que pudieran ser marginales, como por ejemplo el pueblo gitano, sino de cualquier tipo de personas en aquellos momentos en áreas rurales. Claro, esto da como resultado unos altos también índices de absentismo escolar. Esto es, las familias no llevan a sus hijos a la escuela y optan por llevarles a trabajar con ellos, sobre todo en las zonas más rurales, en las cuales pues, había que hacer recolección, vendimia o cualquier tipo de actividad, sobre todo del sector primario, en la cual pues, la mano de obra era más necesaria. Y bueno, pues esto vamos a ver cómo va a condicionar la vida de las escuelas, ¿no? Los calendarios escolares se modificaban en determinadas zonas, insisto, sobre todo en zonas rurales, en las cuales bueno, pues se planificaba el curso teniendo en cuenta pues, este tipo de actividades externas a la escuela, pero que influían en ella directamente. La situación del país tras la guerra es devastadora, en el sentido de que se han perdido cosechas, se ha perdido fábricas, se ha perdido mucho capital humano, ya no solo las pérdidas humanas como tales, sino el capital humano en cuanto a las propias labores, ¿no?, que existen. Si nos vamos a la infancia es todavía peor. Han perdido en muchos casos a sus padres, también a sus madres, incluso familias enteras. Otros niños han salido del país, los niños de Rusia, que han sido llevados fuera de España en esos momentos. Pero sobre todo hablamos de esos niños de familias rurales, campesinas, que es los que quizás están menos estudiados, que son los más damnificados. Son niños que muchas veces han perdido la cabeza de familia y no tienen ni siquiera que comer. Dependen de sus madres, que tampoco están empleadas, y en una situación verdaderamente precaria. Bueno, los niños, como señalaba antes, van a ser los grandes vulnerables de este conflicto, ¿no? En función del bando en el que estuviesen sus respectivas familias, si es que lo estaban, o la zona geográfica en la que se encontrasen, bueno, pues las vivencias van a ser distintas claramente, y también va a mediar su clase social u otras características. Pero digamos que van a vivir experiencias de desarraigo, bien porque van a tener pérdidas en su contexto más próximo, o bien porque van a tener que afrontar, bueno, pues momentos de despedida, por ejemplo las clausuras de las escuelas en determinados momentos. Había más de 7.000, 8.000 niños que estaban abandonados, que no tenían escuela y que no tenían nada. Y entonces que se habían dedicado las escuelas para albergar a todos los voluntarios. ¿Por qué no se hacía eso con lo que era las casas del pueblo, con lo que eran instalaciones que tenían pues, para el ocio, que se cerrasen los salones de baile y se dedicasen a eso, y no a los niños? Pero el gobierno municipal de Albacete reconoce que era imposible dar a esos niños escuela. Pero no solamente eso, el hambre. El hambre, también hay otro documento, otra acta de lo que es la sesión municipal, del ayuntamiento, que dicen que se pasa mucha hambre, que los niños son los primeros que están sufriendo las consecuencias de eso. Lógicamente, los hijos de las clases trabajadoras son los que más sufrieron el hambre y la miseria de estos años de posguerra, y lo hacían con un racionamiento insuficiente, lo hacían inventando recetas que nunca habían hecho, con escasísimos medios, así que los niños como mucho podían tener alguna semana al mes pues un poco de chocolate o un poco de leche condensada, o los niños y enfermos y mayores tenían una lata de leche condensada, siempre que pudieran comprarla. Había mucha gente, muchas familias que no podían. El racionamiento no solo afectó a la alimentación, sino también a la ropa y a la falta de medicinas. Muchas familias que llevaron a los niños a los comedores de auxilio social es porque los padres o estaban presos o habían huido
habían pasado la frontera y estaban en el exilio. Los abuelos no podían hacerse cargo de los niños, sobre todo si eran más de uno o más de dos. Y así que los tenían que poner en el escalón del comedor y ellos mismos entraban, se sentaban, cantaban sus canciones o himnos y luego pues comían y rezaban y por lo menos habían comido una vez. Y esa pues a veces era la única salida. Hay un interés por parte del franquismo de que la esfera pública, por llamarla de algún modo en aquellos momentos, en la calle, se convierta en un lugar con cierto decoro, una moralidad más o menos afín a ese régimen nacional católico que se impone. Entonces los mendigos en general y la mendicidad infantil en particular se convierten en un escollo para ese régimen que intenta imponer la imagen de que no, ahí hay miseria en ningún sitio. Todo eso se oculta deliberadamente y de hecho los comedores de auxilio social están puestos en lugares estratégicos muchas veces para que la gente no los vea. La escuela se establece como el centro de enseñanza, socialización y adoctrinamiento, pero también el punto a partir del cual mejorar cuestiones como la nutrición, la salud física y la higiene. Las instituciones tutelaron la infancia de los hijos de los presos políticos. La escuela, junto con las madres, se transformaron en las educadoras de la nueva moral. Lo fundamental era el contexto de partida, ¿no? Y son esos índices de analfabetismo que especialmente en el caso de las mujeres eran mucho más elevados, no hay una diferencia significativa. La escolaridad al final se esperaba que quien podía prosperar en la vida fuesen los hombres y las mujeres pues, iban a estar en el hogar, no merecía la pena, por así decirlo, educarlas, ¿no? Las familias no sentían que eso fuese necesario. Si pensamos, por ejemplo, en las familias en las que el padre ha desaparecido, su rol pasa a ser fundamental. Y no solo los niños mayores que tienen que hacer las funciones de padre, sino sobre todo cualquier tipo de niño. Los niños tienen que empezar a dedicarse a labores que no estaban hechas para la infancia, al campo, por ejemplo, ayudar a sus madres en aquellos momentos. En los casos de las familias represaliadas, muchas veces las mujeres se convierten en las que ganan el pan, en las ganapanes de la familia, y los niños son las que ayudan a las mujeres. Incluso pensemos, por ejemplo, en los robos. Ellas se dedican a robar porque no tienen otra cosa, los niños también roban. Las estadísticas lo que nos muestran es que los robos, los delitos de hurto aumentaron muchísimo en esta época y sus protagonistas muchas veces fueron jóvenes y niños. La mayoría de las mujeres que tenían niños pequeños, digo de hasta 4 o 5 años más o menos, tuvieron a los niños en la cárcel con ellas. Concretamente en el caso de Málaga vemos que algunas tuvieron a nietos en la cárcel con ellas, porque otra familia no se podía hacer cargo de estos niños. Luego, a partir de esa edad, pues ya pasaban a un orfanato o pasaban a alguna institución del Estado o política, pero estaban normalmente en las cárceles con las madres. Es significativo porque la política del régimen franquista alardeaba de ser protector de la familia como institución y por otra parte pues las castigó por ser precisamente madres de familia, madres de republicanos o hijas de republicanos. En otros casos pues la familia tenía que llevar a los niños a los comedores de Falange, a los comedores de auxilio social y a las instituciones que fueran porque no podían sostenerlo, sobre todo en un contexto de posguerra en el que todo estaba racionado. Había que distinguir lo que eran los hogares infantiles, que dependían básicamente de la Administración nacional y provincial, y luego de lo que era la casa de maternidad, que dependía de la Diputación provincial. La casa de maternidad y el hogar infantil ese que había, la casa de beneficencia, eran niños pobres, niños abandonados, niños que estaban en la máxima pobreza, y convivían esos niños pobres con gente discapacitada, con gente loca. Es decir, había ancianos que estaban, que no tenían equilibrio mental, que estaban andrajosos.
En la propia Constitución de 1931 se recoge la adhesión de la República a la Declaración de Ginebra, que años antes ya había establecido pues una especie de derechos de los niños, de la responsabilidad que tenían los adultos con los niños, y esa protección de la infancia yo creo que sensibilizó mucho más la acción educativa hacia la infancia. Dentro de ese proceso de renacionalización, una parte fundamental es la reespañolización de hombres y mujeres, de manera muy diferenciada, porque el régimen considera que eso ha sido trastocado durante la Segunda República con ciertas leyes, como la ley del divorcio, el permiso el voto femenino, etcétera, y es el momento de que las mujeres retornen al hogar. Claro, ese modelo femenino de española, ¿no?, que se quiere inculcar, parte de la infancia. O sea, a las mujeres pues, se les enseña a bordar, a ser buenas madres, a coser, a cocinar, a todas esas cuestiones que persiguen un objetivo, que es convertirlas en un ángel del hogar, que esté siempre dentro de su casa, por supuesto, y que provea de niños y de niñas a la patria, porque al fin y al cabo la mujer va a ser luego la educadora de los niños, va a ser la que en los primeros momentos de la infancia eduque al niño antes de llegar a la escuela. Se le explica a las madres cómo deben educar a esos niños, ¿no? Cómo debe ser la educación en el colegio, a qué tipo de colegios llevarlos, qué tipo de institutrices tener en la casa para ayudarles. A las niñas, sobre todo, pues no dejarlas salir mucho a la calle, los sitios de ocio para esos niños, pues que no fueran a los bailes, que fueran al cine con mucha precaución, que fueran sobre todo a actos religiosos. Cuando eran, digamos, más pequeños, el ideal de la disciplina era fundamental, y más en la escuela donde el profesorado representaba una autoridad. Claro, los maestros son los primeros que transmiten esos valores, y si no entra de manera pacífica, entra pues, con sangre. Entonces, en la época de los reglazos de madera y todos esos castigos completamente humillantes, completamente abusivos, es la época de los 40, los años 40 del siglo XX, la época de posguerra. Hay multitud de niños que sufrieron pues, castigos humillantes como estar de pie con los libros, que le dieran golpes con la regla, que le dieran golpes de cinturón, y luego eso se prolongaba fuera de los muros de la escuela, porque el maestro, especialmente en áreas rurales, estaba presente en la vida del pueblo. Entonces iba el padre y le volvía a castigar, el maestro siempre estaba vigilante. Una sociedad autoritaria, una escuela autoritaria. Y eso se hacía en todo. Por eso yo le digo siempre a los maestros ahora nuevos que los hechos del pasado no se pueden juzgar con la mentalidad actual. Eso era así. El castigo físico imperaba, porque imperaba también en el hogar. Así de claro. Había represión hacia esos niños, o violencia hacia esos niños de una forma o de otra, más o menos directa. Recuerdo un testimonio al que yo entrevisté que en la propia escuela le dieron unos regalos por Navidad, y cuando llegó él, que era hijo de un preso republicano, dijeron: a este no le deis nada que es rojo. Esa humillación a un niño de 7 años, como era este hombre, en ese momento debía ser terrible y debió ser habitual en muchísimos espacios muy reducidos, sobre todo en pueblos donde todo el mundo sabía quién era quién, se conocían perfectamente, habían denunciado los unos a los otros. Entonces ahí la infancia debió ser verdaderamente dura para esos hijos de represaliados. El escenario español se presentó a Europa como un teatro de ensayo también en el plano educativo. El objetivo en este periodo era adoctrinar a los niños en los principios por los que se luchaba y preservarles de las influencias del contrario. La escuela siempre ha sido una herramienta útil para diseñar y para promover la nacionalización de las masas, ¿no?, de las nuevas generaciones de niños y niñas en España. Durante el primer tercio del siglo XX, digamos que conviven varios modelos de identidad nacional, uno más conservador, algún otro, podríamos decir, propiamente ya republicano, alguno de carácter más imperialista, pero concretamente durante la Segunda República conviven dos modelos. Un modelo conservador que viene, digamos, heredado ya de décadas anteriores, directamente podríamos decir de la época de Primo de Rivera, que concibe España como un país único, que es indivisible, que bueno, puede tener distintas sensibilidades culturales en otras regiones, pero que en ningún caso cuestionan la unidad nacional.
con modelos o referentes históricos, pues los grandes personajes como los Reyes Católicos, Cristóbal Colón, Miguel de Cervantes, Felipe II, que digamos representan momentos gloriosos o momentos de expansión cultural y territorial de España. Y luego tenemos un modelo republicano propiamente ya de esta época, de la Segunda República, en el cual vemos que España es un país, podríamos decir, un poco más diverso, con otras sensibilidades culturales. Ya se empieza a ver, bueno, pues cómo aparecen ya esos estatutos de autonomía, en el caso de Cataluña y posteriormente del País Vasco, aunque este ya se aprueba un poco antes del estallido de la guerra, ¿no? La Segunda República lo que hizo es que heredó todos los avances sociales en materia de infancia, protección a la infancia y la institución libre de enseñanza. La institución libre de enseñanza se crea en el último tercio del siglo XIX y entonces lo que hace es recoger las corrientes innovadoras que existen y de protección a la infancia, sobre todo del Reino Unido y de Francia. Y entonces se crean una serie de instituciones como podían ser, por ejemplo, las colonias escolares o las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas lo que pretendía era incorporar las innovaciones que había en otros lugares a la escuela. Pero sí que se empiezan a ver ya pues como esas sensibilidades culturales empiezan a florecer, los modelos y referentes históricos, bueno, siguen siendo un poco en ocasiones los mismos, pero también vemos ya referentes culturales, vemos ya cómo se amplía un poco el abanico de referentes para los niños y para las niñas. Entonces había que explicar qué era eso de una república, cómo podrían participar ellos en la república, qué derechos, qué libertades, qué obligaciones iban a tener dentro de ese proyecto, cómo había llegado también la república a España y en qué consistía, ¿no? Y luego las colonias escolares lo que hacen es que para la Segunda República y la institución libre de enseñanza era básico cuidar de la salud y la higiene de los niños. Niños que vivían hacinados en viviendas de los suburbios de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y el País Vasco, que era donde empiezan las grandes industrias, pues estaban obligados a tener un montón de enfermedades. Lo que hace la Segunda República es que establece las colonias escolares en donde niños, por ejemplo, de las ciudades grandes como Madrid, como Barcelona, como Valencia, visitan por primera vez el campo, la montaña y sobre todo la playa. Porque iba dirigido no a los niños del campo, a los campesinos, porque esos niños estaban en contacto con la naturaleza y no necesitaban el sol, no necesitaban el aire libre. Una parte importantísima para entender el franquismo es que es un proyecto de regeneración nacional en todos los sentidos. Todo lo que tiene que ver con la Segunda República se borra de un plumazo, absolutamente. Y en eso la infancia tenía mucha importancia. La infancia durante la República había accedido a la escuela, había adquirido una serie de valores cívicos que el franquismo considera que son equivocados y contrarios a lo que debe ser la identidad nacional española. Y en ese momento lo que hace el franquismo es intentar borrar todo eso. Para ello, pues, utiliza la escuela como uno de esos pilares. No es el único, desde luego, no es el único, pero la escuela es fundamental porque es la infancia que es mucho más moldeable, a la que puede inculcar una serie de valores diferentes y sobre todo porque considera que el maestro, que es la figura que debe ser la que transmite esos valores a los niños, es fundamental a nivel local. El mejor ejemplo, una maestra, Palmira Buido Chapín. Fue maestra con la dictadura de Primo de Rivera, con la Segunda República, con el franquismo. Cuando la Segunda República implanta la coeducación, en el año 37, ella estaba de maestra en un pueblo que se llama Alpera, de Albacete, y ella llevaba un diario de clase. Dice, hoy, día tal, los niños y las niñas han estado jugando juntos en el patio de recreo. Es el primer día en donde han estado y se ha implantado la coeducación. Y ha sido una maravilla. Niños y niñas han disfrutado unos de otros. Se implantó, o sea, se experimentó un cambio tremendo, de ver que niños y niñas son iguales desde el nacimiento y que hay que educarlos en igualdad. Y eso fue muy básico. Desgraciadamente, cuando llega el franquismo, acaba con eso. Hay una depuración del magisterio brutal, se eliminan, se encarcelan, se separan de sus trabajos a muchos maestros, porque son esos los que consideran que han descristianizado y han desnacionalizado, entre muchas comillas, a los niños, y ahora el objetivo es el contrario, el objetivo es que el maestro se convierta en el puntal de la recristianización y de la renacionalización de la juventud española y de la infancia española. Aunque la Guerra Civil Española se suele inscribir como un conflicto doméstico, historiadores como Ángela Cenarro o Enzo Traverso señalan que la Guerra Civil trató de resolver por las armas un conflicto presente en todas las sociedades europeas. Esta realidad no solo fue vivida en España, sino que se percibía en el contexto europeo una agitación social que respondía a un enfrentamiento directo entre dos posturas contrarias de entender el mundo, la realidad y al hombre.
Tenemos el ejemplo de la Alemania nazi o la Italia fascista de Mussolini, que digamos que bueno, pues van a emplear recursos humanos y recursos económicos, esfuerzos económicos digamos elevados en participar para apoyar al bando sublevado, ¿no? Al bando franquista. Vamos a ver cómo precisamente, claro, ese esfuerzo económico y ese esfuerzo logístico que van a hacer, de alguna forma, entre comillas, diríamos que tenían que rentabilizarlo de alguna manera, ¿no? En forma de propaganda dentro de sus propios países. Vamos a ver que la Guerra Civil Española, por ejemplo, prácticamente desde al poco de empezar, empieza ya a ocupar páginas de libros de texto en Italia. Empezamos a ver cómo se empieza a hablar de la Guerra de España, de la guerra de España, contando bueno, pues los principales hitos, batallas en los cuales estaban participando los italianos directamente, ¿no? La escuela fascista en Italia, por ejemplo, la escuela alemana, con diferentes salvedades y con la intensidad que hubo en el nazismo, que fue mucho mayor, también trataron de inculcar una visión completamente diferenciada del pasado nacional a los niños, trataron de nacionalizar, en buena medida lo consiguieron. Yo creo que en el caso del nazismo lo consiguió de una manera bastante exitosa respecto, por ejemplo, al franquismo. Entonces las similitudes eran muchísimas, entre otras cosas porque el franquismo no inventa nada nuevo. Eran las políticas de siempre, eran el hacer cruz y raya sobre las políticas de la Segunda República, y se impone una nueva normativa y también una nueva cultura para las mujeres. Las necesidades de seguridad, refugio, comida, educación y cuidados médicos dominan la discusión sobre las experiencias de los niños en conflictos y les posiciona como seres pasivos. Estas narrativas oscurecen y homogeneizan la complejidad de las vivencias de los niños en las guerras. La memoria se ve relegada al olvido si no hay una representación de por medio. Entonces, al representar, entran en juego una serie de contradicciones, probablemente forman parte de lo humano, de la ambigüedad de lo humano, pero que hay que ser conscientes de ellas y hay que manejar. Bueno, pues han visto que el documental es muy interesante, nos habrán surgido numerosas preguntas, pero las vamos a dejar para después de las intervenciones de los profesores Jesús Alonso y Sebastián Farré, ¿vale? Así es que, en primer lugar, Jesús Alonso, le presento brevemente, ¿vale? Y tiene su intervención. Él es catedrático de Civilización de la España Contemporánea en la Universidad Bordeaux-Montaña, autor de muchas publicaciones en relación con las víctimas de la guerra y de la violencia política, como las que llevan por título 1937, Los niños vascos evacuados a Francia y Bélgica, Historia y memoria de un éxodo infantil, 1936-1940. Fue un libro pionero que abordó un tema entonces no estudiado y además publicado en la fecha tan temprana como fue 1998. Es también autor de Memorias de piedra y de acero, los monumentos a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo en Euskadi, 1936-2017, y autor y coeditor junto a Jordi Guixé y a Ricard Conesa de la obra 10 años de leyes y políticas de memoria, 2007-2017, así como de la obra Trazos de memoria, trozos de historia, cómic y franquismo, publicado en el año 2021.
y del libro colectivo titulado La Segunda República Española, el proyecto modernizador de una democracia reformista, 1931-1936, publicado el año pasado. Así es que tienes la palabra, Jesús. Bueno, en primer lugar, agradecer a Matilde por la presentación y, por supuesto, a los organizadores y organizadores de este encuentro, que, bueno, para mí es siempre muy interesante poder venir a Barcelona y poder contrastar estos trabajos que hacemos con otros públicos y demás. En este caso, como ha evocado la profesora Iroa, Matilde, es una cuestión, la del exilio y la de la guerra, sobre la cual, o a la cual consagré mi tesis doctoral. Ella ha indicado ya que hace bastante tiempo y es interesante por dos motivos, porque lo ha evocado también un poco antes Laura, es decir, yo las entrevistas que hice, que fueron bastantes, las recogí en los años 90. Posiblemente, lo comentamos esta mañana, es cierto, si hoy hubiera hecho esas entrevistas, es imposible porque la mayor parte de estas personas ya no están entre nosotros, pero posiblemente los discursos, las experiencias hubieran sido contadas de otra manera o el contexto social en el que ha evolucionado todo lo relativo a la memoria de la guerra y el franquismo, digamos, forzosamente habría tenido alguna influencia en esos testimonios. Con ello no quiero decir que en el momento de recogerlos yo no estaban influenciados por otras circunstancias, pero digamos que sin duda hubiera sido un tanto diferente. De todos modos, siempre para mí es muy emotivo volver a esta temática, aunque ya hace tiempo que no la trabajo, pero me interesaba sobre todo esa cuestión de las experiencias de vida de los niños durante la guerra y, en este caso también lo que implica esa guerra, para muchos de ellos es finalmente el abandono del territorio, la salida hacia el exilio, o al menos una evacuación temporal durante cierto tiempo más o menos extenso en otros países. Para la presentación de hoy, y dado que ya sabíamos que íbamos a contar con el vídeo, que de alguna manera explica un poco todas esas circunstancias y demás, yo no he querido centrarme en esa dimensión un poco trágica, dramática, que la hay, no la quiero negar en ningún momento y ahora voy a dar algunos datos que son significativos. Y ya lo ha dicho también la profesora Iroa anteriormente y sale muy bien en el vídeo también, esa cuestión de ver a los niños habitualmente casi siempre como víctimas, como, digamos, sujetos un poco de la historia. Y en este caso me gustaría más verlos, las entrevistas me hicieron un poco verlos también un poco como actores, finalmente. Es cierto que ellos no deciden salir hacia el exilio o evacuarse, ni mucho menos, pero, digamos, siempre hay un margen o siempre hay una serie de circunstancias en las cuales al final esos niños también son actores, claramente. Entonces me gustaría centrarme un poco en esa cuestión sin evitar de ninguna manera ningún dramatismo ni ninguna de lo que supuso la guerra, a la violencia a la cual fueron sometidos esas infancias. Doy un dato, la guerra empieza el 18 de julio, 4 días después, allá hay un bombardeo, un poco artesanal, pero bueno, bastante asesino, podemos decirlo así, puesto que mueren en el bombardeo de Chandiano, que es, como digo, el 22 de julio, mueren entre 60 y 80 personas, de las cuales prácticamente la mitad son niños. Con lo cual, bueno, vemos que no hay que esperar mucho tiempo, como así se ha dicho en las presentaciones anteriores, para verdaderamente convertir a los menores en víctimas de esa guerra. Luego pasaron por experiencias también muy significativas. Laura lo ha comentado antes, en el vídeo también aparece la cuestión del hambre, la cuestión de las penurias que tienen que pasar, la separación de los padres, el desarraigo y todas esas cuestiones. Está claro que son centrales en las experiencias infantiles y al mismo tiempo el hecho de salir hacia el exilio, de pasar durante largas temporadas lejos de sus familias, de sus padres, hay que situarse en el contexto. También en muchos casos tardan meses o incluso bastante tiempo en volver a poder contactar con ellos, con lo cual esa incertidumbre también añade más dramatismo todavía.
Y, por supuesto, yo también me encontré en las entrevistas verdaderas situaciones de traumas psicológicos que todavía, varias décadas después, de alguna manera arrastraban a algunas personas. No todas, ni mucho menos, pero sí algunas. Sin olvidar esta realidad que es dramática, sí que me gustaría hoy evocar un poco este exilio también como, digamos, un espacio de descubrimiento, de acceso a una realidad que no tenían o que no podían acceder cuando estaban aquí en España. Hay que tener en cuenta que son... no he traído una presentación gráfica en la cual aparecen cifras, pero bueno, más o menos no es exagerado cifrar en más de 100.000 los niños que se ven obligados a salir del país desde el año 36 hasta el año 39. No es una cifra, digamos, es casi una cifra mínima. Con lo cual, bueno, pues eso implica también o indica también la amplitud de este fenómeno. Pero como decía, sí que me gustaría en este coloquio o en esta mesa dedicada un poco a evocar esas experiencias y esas representaciones un poco de la infancia, tratar de ver un poco cómo para muchos, a mí me sorprendió, yo también iba con esa imagen de ver en los niños, de encontrar en los niños un relato muy dramático y sin embargo en muchos casos florecía, digamos, un relato bastante positivo de ese exilio. Pero yo creo que el documental lo muestra bastante bien. Con el tiempo llegué a entender que para muchos de ellos ese exilio fue casi como una isla, digamos, de infancia, podemos decirlo así, porque antes de salir están viviendo la guerra. Ya habéis visto que en muchos casos se cierran las escuelas, tienen que participar en numerosas actividades, etcétera, etcétera. En el exilio, en los 2, 3, 4 años, que para la mayor parte de ellos dura, para otros va a durar toda su vida, se recupera un poco una dinámica más infantil, vuelven a las clases, juegos, etcétera, etcétera. Y después el retorno va a implicar de nuevo confrontarse una realidad como fue la de la posguerra española, extraordinariamente dramática. Quizás no somos conscientes de lo que pudo representar aquello después de la guerra y que les obligó en muchos casos a abandonar cualquier atisbo de infancia y a entrar plenamente en dinámicas prácticamente adultas. Como digo, me gustaría ver un poco otras cuestiones, teniendo en cuenta esa idea que evocaba previamente de que las entrevistas y los contactos que yo tuve con estas personas fueron sobre todo en los años 90. En muchos casos hay que tener en cuenta que estas experiencias están íntimamente o estrechamente ligadas a toda una serie de factores que hace que se vean de una u otra manera en función de esos factores. Voy a dar algunos para que se me entienda un poco mejor. Las situaciones de acogida. Hubo gente que fue acogida en colonias, hubo gente que fue acogida en colonias infantiles, exclusivamente infantiles, otras que fueron acogidas en refugios con personas adultas, otras muchas, la mayoría o muchos de ellos, en familias adoptivas temporales, otros que pasaron también después en el 39 por los campos de concentración en Francia, etcétera, etcétera. Con lo cual el tipo de acogida es fundamental para tener un recuerdo de una experiencia u otra. La edad también es vital. Niños de 10, 11, 12 años de la época tienen actitudes o en todo caso responsabilidades transmitidas por los adultos prácticamente de adultos ya. Por ejemplo, el trauma mayor con el que yo me encontré muchas veces con estos niños era el hecho de que los padres les pedían a los hermanos mayores que se ocuparan de los hermanos pequeños. Claro, cuando llegaban a las zonas de acogida y si estaban en la misma colonia, podía pasar, pero en muchos casos cuando las familias adoptaban a uno u otro niño ya había una primera separación. En muchos casos esas separaciones eran, a veces se trataba de que estuvieran en las mismas calles, a veces se logró. El caso más extremo que yo me encontré fue 3 hermanos que acabaron en 3 países diferentes, pero bueno, es un caso verdaderamente muy marginal, digamos. La mayor parte de los casos no fue eso, ni mucho menos. La cuestión del género también va a ser importante en este caso, y las experiencias vividas también van a ser el tiempo también que dura ese exilio.
o esa evacuación. En la mayor parte de los casos son 2, 3 años, como decía, pero bueno, para muchos va a ser el resto de sus vidas también. Con lo cual, en el caso de los niños de Rusia, por ejemplo, muchos de ellos vuelven o intentan volver a los años 50, a mediados de los 50. Otra vez algunos vuelven a exiliarse, a irse de nuevo a Rusia, vista la situación que había aquí entonces. Con lo cual, bueno, son factores que inciden en muchos de ellos. Yo sí quería evocar 2 ejemplos, porque no pensaba hablar tanto de dramatismo, ni mucho menos, sino de cosas un poco más constructivas, entre comillas. Pero me imagino que en la sala habrá gente que haya leído la obra del Otro árbol de Guernica, escrita por Luis de Castresana, que es una obra, es una novela, pero en realidad es una novela verdaderamente autobiográfica, en la cual el autor, a través de Santi, que es su trasunto, describe un poco su experiencia en el exilio y, de alguna manera, bueno, fue una obra que tuvo mucho éxito y mucho eco, y que sirvió de alguna manera para introducir un poco esa experiencia vital de los niños exiliados a finales del franquismo, puesto que la obra fue publicada en el año 67. Y una segunda obra que me gustaría evocar también, ya el título en sí ya evoca esa resiliencia, como que en los años 90 esa palabra todavía no existía tampoco, o al menos el uso, y cuyo título es Hubo que aprender a sonreír, el exilio de un niño de la guerra, publicado en el año 95 por Javier Sagastizábal. Aquí sí una clara autobiografía en la cual el autor, nacido en el año 29, pues evoca su exilio en Francia hasta su retorno en el año 43. En los 2 casos, de alguna manera, aparece esa idea de descubrimiento del mundo y, sobre todo, y es un poco lo que quería compartir con vosotros y con vosotros hoy, ver cómo finalmente es ese contexto del exilio, esa experiencia del exilio, las que de alguna manera determinaron sus futuras vocaciones y sus futuros, digamos, desarrollos vitales o recorridos y trayectorias vitales. Os leo un pequeño fragmento de cómo se vive ese exilio como un nuevo mundo. Ya digo que es una novela, pero bueno, es una novela autobiográfica. Dice, lo que más le gustaba a Santi de la isla de Olerón era, en fin, la paz, y lo que menos le gustaba era que no estaba en España, sino en Francia. No era solamente que Santi añorase a sus padres y a su hermano y a su pueblo y a sus amigos, que sí que los añoraba y mucho, sino también que allá en las pocas semanas que llevaba en el extranjero había ido ensanchando paulatinamente, casi insensiblemente, su campo geográfico emocional. Esa idea, digamos, de sentimientos, de emociones, de experiencias que nunca habían vivido previamente, es algo que es bastante extendido, que yo encontré bastante a menudo en los diferentes testimonios que aparecían o que pude recoger. Es interesante, por ejemplo, el caso de Valentín López, otro autor que luego fue oftalmólogo, no tiene nada que ver, pero os voy a leer la cita para que veáis un poco esa idea también un poco de descubrimiento. Dice, después de viajar durante toda la noche, llegamos a la Bretaña francesa, a una ciudad llamada Quimper, y de allí, no sé cómo, nos trasladaron a un pueblecito costero de pesca muy bonito y muy parecido al de Santurce, que conocí después, llamado Audierne. Y dice él, resulta curioso tener que decir que conocí antes Audierne que Santurce, pues de mi barrio en San Vicente yo salía poco, por no decir nada. Es decir, el autor conoce antes Audierne, que está a 1000 kilómetros del lugar donde había nacido, que una localidad como Santurce, que está apenas a 5 kilómetros. Esa idea de ensanchamiento del mundo, como digo, es recurrente en buena parte de las experiencias que contaban estos menores. En casi todos hay, por supuesto, una nostalgia muy sentida del lugar que les había visto nacer, de sus familias, de sus amigos, etcétera, etcétera. Ahí también la edad es fundamental. Niños de 5, 6, 7, 8 años, digamos, van a integrarse muy rápidamente y van, si no olvidar, que no es el caso, pero sí pasar a un segundo término esa vida previa, mientras que niños mayores de 8, 10, 9, 10, 11, 12, digamos, esa experiencia va a ser mucho más sentida, digamos, mucho más vivida.
En el caso también hay una cuestión de actitudes, la cuestión del respeto, por ejemplo, no solo ya a las personas, sino a la naturaleza, a los animales, etcétera, etcétera, también son cosas que sorprenden mucho a los menores. No lo voy a citar, pero hay un niño que recuerda cómo, no sé, creo que es en Inglaterra, donde encuentran un día un pájaro muerto y con la profesora o la cuidadora lo entierran y demás, hay como una especie de pequeño rito funerario. Y bueno, aquel niño le marcó hasta tal punto que lo evocaba. Dice, nosotros a esos pájaros los matábamos. O sea, tiraban con tirachinas, eran como, digamos, objetivos, vamos a decirlo así, ¿no? La cuestión del respeto entre personas, hacia los demás, contrastaba mucho, digamos, con la experiencia previa que habían vivido forzosamente en esos primeros meses de la guerra. Estos nuevos valores y estas nuevas actitudes, digamos, como digo, son muy significativos. Algunos lo evocan, cuestiones como el laicismo, por ejemplo, es algo que les sorprende mucho, pero incluso también el hecho de que oculten, digamos, o de que se oculte cualquier tendencia o orientación política en contraste con precisamente la exhibición que se había hecho aquí en España, de alguna manera. Y después, y es una de las cuestiones que me interesaba señalar, los extractos que quiero leer son un poco largos, por eso quiero llegar a ellos con tiempo, pero es esa idea que en los dos casos que voy a evocar son como, digamos, experiencias fundadoras, ya he dicho antes, de su dedicación profesional y de su experiencia después posterior. En el caso de Javier Sagastizábal hay dos aspectos que son para él fundamentales. Uno va a ser el acceso a los cómics, que en España prácticamente no tenía, y sobre todo el acceso al cine. No digo que los niños no fueran al cine en esa época en España, pero digamos la dimensión que pudieran tener era muy limitada. Si recuerdo bien, en la obra de Javier Sagastizábal, el autor menciona, a veces comenta, hasta más de 250 películas que vio durante ese exilio en Francia. Por supuesto no es el caso de la mayoría de estos niños, ni mucho menos, pero es muy significativo. Leo dice en un momento dado, lo de los cómics me lo salto, dice, puede que este tipo de prácticas parecen poca cosa a quien las mira desde fuera, pero de todo ello a mí me queda mucho más que un simple recuerdo medio perdido entre los muchos acontecimientos que ocurrieron en aquellos años. Claro que esta manera de sentirse disponible que me dominaba como algo nuevo no pertenece a las cosas que se explican con facilidad, teniendo en cuenta que corresponde más bien a los impulsos más personales interiores de uno mismo y en consecuencia más intransferibles. Bien mirado, todo cuanto fui entonces, todo cuanto soy ahora y todo cuanto seré en lo sucesivo salía ya a relucir inalterablemente en aquella entrañable estación del BAB, Biarritz, Anglet, Bayona, y de todo ello me queda aún la insistencia tenaz de saber extraer provecho de las cosas más pequeñas como si se tratase de algo tremendamente abundante. Ni mucho menos pretendo que yo sea un ejemplo a destacar, pero pobre del que piense que habría necesidad de disculparse por tales cosas. Hay otra cita más abajo que no voy a leer, pero en la cual insiste en esa idea un poco del cine como tabla de salvación. Esta persona en los años 50-60 fue uno de los mayores críticos de cine que hubo en el País Vasco, autor él mismo de varios guiones, también de alguna obra, una biografía creo de Bardem, etcétera, etcétera. Es decir, que vemos claramente cómo en esa experiencia infantil fue claramente determinante. El caso de Luis de Castresana, y ya voy acabando con ello, es también muy significativo. Hoy en día no es un escritor que sea muy reconocido, pero en los años 60, 70, 80 era uno de los grandes escritores vascos y sus obras, digamos, tenían un notable reconocimiento. Leo dos citas. Sobre todo esta, como digo, del Otro árbol de Guernica, que se convirtió en un auténtico bestseller, puesto que ha sido editado desde entonces en más de 30 ediciones y traducido a muchas lenguas. Cito a la obra. Dice, llovió sin interrupción durante varios días. El paisaje que se extendía más allá del ventanal cobró un acento de infinita melancolía. Santi se sentaba en la sala de estar que tenía ahora la chimenea encendida todo el día y leía durante horas.
Nunca le habían gustado demasiado los libros, pero cada día que transcurría le resultaba más y más difícil pasarse sin ellos. Eran como amigos que estaban allí, silenciosos y fieles, esperando que uno los abriera para contarles cosas maravillosas. Después habla del Quijote, que nunca le había gustado y nunca le había parecido nada interesante, ni mucho menos Cervantes tampoco, porque el profesor, digamos, lo vendía demasiado bien, etcétera, etcétera. Y esta es la última que voy a leer. Todo el libro, el Quijote, le parecía a Santi que era algo vivo, fresco y jugoso, como la hierba cuajada de rocío. El libro era un tomo de Calleja con ilustraciones que representaban los molinos, la venta y el ventero, Sancho con su rucio, y Don Quijote a lomos de Rocinante. El descubrimiento del placer de la lectura deslumbró a Santi. Los libros fueron para él, a partir de aquel día, como una gozosa aventura, una aventura aún mayor que pasear por las dunas, revolviendo por entre la arena en busca de restos de naufragios y viejos recuerdos de guerra. Vemos aquí una especie de adaptación ya claramente de paso de la infancia, de estos juegos, a digamos, una dinámica más adulta. Y esto es lo que quería leer también. Dice, Sante pensó, aunque el propio autor, que qué bonito tenía que ser poder escribir cosas, quedarse mirando el mar y decir lo que uno sentía, lo que uno veía y lo que uno pensaba cuando veía el mar. Sacarse de la cabeza argumentos y niños y hombres y mujeres y paisajes y cosas y ponerlos sobre el papel y hacer con todo aquello un libro para que la gente lo leyese y se divirtiese o llorase o pensase o sonriese leyéndolo. Santi se dijo que aquello era mucho mejor que ser pelotari, que ser aviador, que ser tornero, que ser médico y que ser cualquier cosa. Este es un ejemplo muy claro de cómo esa experiencia, digamos, le va a marcar y, bueno, de hecho, como he dicho antes, fue un gran escritor posteriormente y no fue el único, ni mucho menos, que tuvo estas experiencias fundadoras durante ese periodo del exilio. En parte, y no digo que sea algo positivo, pero en parte sí, digamos, propiciado por las nuevas circunstancias que se dieron durante esa experiencia. Acabo aquí. Está. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, después tendremos la oportunidad de preguntar o incluso de ampliar un poquito. He acabado un poco brusco porque me han pasado un papel de 2 minutos, no de 5. Así que, bueno, ahora vamos a escuchar al profesor Sebastián Farré. Él es director ejecutivo de la Maison d'Histoire de la Universidad de Ginebra y codirector del Festival Histoire et Cité. Su trabajo se centra en la historia de la ayuda humanitaria, las guerras mundiales, la España contemporánea y la inmigración en Suiza. Precisamente relacionado con el tema de hoy, quisiera destacar la publicación de su texto titulado El Centro Internacional de la Infancia, 1949-1997, de los archivos a la historia. Y en este año, precisamente, ha publicado la obra El Comité Internacional de la Cruz Roja y las matanzas de Paracuellos del Jarama. Así es que le damos la palabra cuando quiera. Es un gran honor poder hablar en aquest lloc y también enhorabuena por este documental que hemos visto y también por las comisarias de la exposición que está detrás de esta puerta. La verdad pensaba hacer una cosa hoy, pero al final cuando he visto la exposición virtual, que podéis también ver en la red, he pensado un poco hacer una intervención un poco complementaria, entrar un poco en diálogo con este material, porque me pareció muy interesante y quizás más dinámico para esta mesa redonda. Una de las cosas que me ha llamado la atención es la variedad del material gráfico. Hay fotografías sobre contextos, espacios y también orígenes de documentales muy varias y yo creo que es muy interesante. Y es verdad que es muy interesante porque me estaba haciendo una reflexión escuchando Jesús. Quizás nosotros empezamos a trabajar sobre los niños de la guerra y ahora estamos hablando de infancias en guerras, en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, este cambio de paradigma me parece interesante porque efectivamente hace parte de una intención, creo, de reescribir la guerra española, la historia española en la historia de los pueblos europeos. Es algo que celebro y nos permite comparar, reflexionar
y hacer conexiones muy interesantes. Lo que voy a hacer, una de las cosas que voy a hacer es yo hablar desde el punto de vista de la historia de las instituciones humanitarias, porque creo que es una de las maneras que puedo un poco hacer este diálogo que dibujaba al principio de mi ponencia. Quiero decir que he utilizado varias fotografías que hacen parte de esta exposición, así que pido perdón a las comisarias porque no les he pedido el permiso, pero me parece justamente un poco divertido usar sus imágenes y poner las mías para un poco establecer este diálogo. La primera cosa que quería un poco comentar, primero era un poco, a ver cómo eso funciona. Sí. Es poner en relieve la dificultad a veces de entender o de conocer bien las instituciones humanitarias. Hay muchas veces una cierta confusión, yo digo siempre entre la Cruz Roja, la Cruz Blanca, entre todas esas instituciones que tienen un montón de siglas y que asociamos muchas veces hasta valores comunes y la idea que son todas instituciones humanitarias. Pero es cierto que hay que hacer cuidado y poner de relieve que hay una variedad enorme de instituciones que tienen objetivos y también funcionamiento muy distintos. Y por eso en esta primera parte voy a intentar distinguir los distintos actores e instituciones que están presentes en esta exposición. La primera cosa, voy a enseñaros esta cronología solo para destacar que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero también la Guerra Civil Española, son laboratorios fundamentales para entender el desarrollo del humanitarismo. Guerra e instituciones humanitarias están estrechamente conectadas. La mayoría de estas instituciones se ponen de pie, empiezan su crecimiento institucional o ponen de pie métodos de acción durante las guerras. Así que guerra y humanitarismo es un poco una pareja que no se puede separar en este aspecto y en ahí pues he puesto unas instituciones que aparecen muchas veces en estas imágenes, como Save the Children Fund, que está creada en el 19, voy a volver a hablar de ella, el UNRWA en el 43, que es una de las mayores instituciones mundiales ahora mismo, y también ahí se ve menos, se puede hablar también de Oxfam, por ejemplo, o de otras instituciones que voy un poco a presentar ahora mismo. Yo creo que para entender un poco cómo funciona, se puede distinguir varias familias de instituciones humanitarias. La primera, que es quizás la más distinguible y la más conocida, es el movimiento de la Cruz Roja. Pero adentro de este movimiento de la Cruz Roja, pese a que comparten la misma sigla, hay instituciones muy distintas. La primera es el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero también distinta, aunque tiene su sede no muy lejano, la Federación de Sociedades de la Cruz Roja, que reúne todas las sociedades nacionales, las sociedades de Cruz Roja, que al principio están muy vinculadas con los ejércitos nacionales, con la atención sanitaria en los ejércitos, y también está la Comisión Mixta, que está en exposición, y la Comisión Mixta fue una plataforma que reunía el Comité Internacional y la Federación de Sociedades de la Cruz Roja durante la Segunda Guerra Mundial. Así vemos que es muchas veces muy complicado y hay que conocer bien de quién hablamos. El segundo grupo es lo que he llamado las instituciones internacionales. Son instituciones que están conectadas con el mundo de la ONU, de las Sociedades de Naciones antes, o con proyectos de reunir iniciativas nacionales en un contexto internacional. Una de las cuales que voy a hablar al final es la Unión Internacional de Secours aux Enfants, que es la plataforma internacional, si queréis, de Save the Children Fund, que fue puesto de pie por Eglantine Jem.
El tercer grupo que hay que poner también de relieve es lo que llaman las instituciones de tipo nacionales o étnicas, que son muy importantes, que juegan un papel muy importante. En este caso he puesto estas instituciones que son americanas o inglesas. The Greek War Relief es una institución muy importante, americana, puesta en pie durante la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de reunir las donaciones de los griegos de Estados Unidos para dar un apoyo a las poblaciones griegas durante la Segunda Guerra Mundial, que estaban víctimas, como lo sabéis, de una hambruna que causó más de 1 millón de muertos. Y por fin también hay que destacar la importancia del factor religioso. Aquí he puesto también instituciones que salen en la exposición. Hay los Quaker, hay Caritas, los católicos, la CIMAD es una institución francesa protestante, pero también el Joint, que es el gran cartel americano de las instituciones de confesión judía, que juega un papel fundamental durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, luego hay que destacar que en estos grupos de instituciones es muy complicado porque colaboran juntos a veces, unas cambian a veces se transforman, como Save the Children Fund, que crea una plataforma internacional, pero adentro de esta plataforma internacional pues encontramos actores nacionales. Entonces el espacio humanitario y cómo estudiarlo para identificar quién y cómo, pues es un trabajo que a veces es difícil, pero que me parece importante porque efectivamente es muy bueno. También hubiera podido hablar de las instituciones cercanas al movimiento obrero, especialmente durante la entreguerra a plataformas de Frente Popular, muy cercanas al Partido Comunista, que juegan también un papel muy importante, como el Socorro Rojo, por ejemplo, o la Central Sanitaria, la Central Sanitaire, o Secours Populaire en France, que también juegan un papel muy importante. Lo que quiero un poco decir es que todas estas instituciones, aunque tengan perfiles distintos, van a tener a partir de la Primera Guerra Mundial la infancia como un sujeto central de sus actividades. Ya hemos visto en el documental muchas imágenes del final de la Primera Guerra Mundial que efectivamente la infancia empieza a ser el prototipo de la víctima y un elemento fundamental de la comunicación visual y de la propaganda de las instituciones humanitarias. A mi modo de ver se explica por 3 razones. La primera, el niño, la niñez, es una víctima inocente, es algo que sale muchas veces en el documental. Permite la movilización de una amplia parte de la población, pero también permite un apoyo fuerte para desarrollar la propaganda de las instituciones. La segunda razón es la neutralidad del niño, ¿no? El niño no tiene armas, no es combatiente, y es verdad que uno de los elementos que va a facilitar el objetivo del niño como sujeto humanitario es el hecho que se puede apoyar o desarrollar actividades en antiguos territorios enemigos, por ejemplo, para sujetos que no están conectados con la experiencia bélica, que no han sido militares. Y entonces, por ejemplo, Save the Children empieza en Alemania, en Austria, en el momento que aún había un bloqueo de las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, y el hecho de ayudar a los niños y no a la población alemana era un elemento que facilitaba la movilización en los países, en Inglaterra especialmente. Es algo que también es muy importante en países que tienen políticas neutrales, como en Suiza, en el cual pues, ayudar al niño es mucho más fácil que ayudar a la población en general. Y el tercer elemento que me parece importante es que el niño encarna desde el final del siglo XIX una inversión para el futuro. Ayudar a los niños es invertir en el futuro. Y entonces, invertir en una sociedad destrozada por la guerra
y las destrucciones, pues la mejor inversión para reconstruir Occidente, la democracia o los países, las democracias burguesas, es invertir en estos niños. Y es verdad que, especialmente al final del siglo XIX, cuando se desarrollan políticas de tipo reformistas, higienistas, en los barrios miserables o obreros, en el cual se intenta salvar estos niños de la miseria y también de los peligros de estos barrios, pues a partir de la Primera Guerra Mundial se va a intentar salvar los niños de estos países vencidos o destruidos por la guerra de la atracción del comunismo especialmente. Salvar los niños es también salvar Europa del comunismo. Esta imagen que tenéis con los niños europeos que abrazan a lo lejano la ayuda humanitaria del presidente Hoover de Estados Unidos es una imagen del ARA, de la gran agencia humanitaria americana de la post-Primera Guerra Mundial, que me parece ejemplar. Se entiende muy bien que el lobo viene del este, es más bien conectado con la revolución bolchevique, y lo que se trata es salvar a los niños que están miserables, que viven en condiciones terribles, para efectivamente recrear su cuerpo físicamente, pero también restablecer el cuerpo social y preparar futuros productores, pero también niños que tendrán una vinculación emocional, pero también un reconocimiento sobre la ayuda de Estados Unidos. De ahí que, también un comentario rápido, como habéis visto, la mayoría de estas instituciones son americanas, inglesas o occidentales. Tiene una razón muy concreta. Para hacer ayuda humanitaria se requiere recursos, se necesitan sociedades que tienen producciones alimentarias lo suficiente para exportar e invertir en países foráneos. Se requiere también medios de transporte. Esta imagen también es ejemplar. Se necesitan recursos materiales y una presencia transcontinental, ¿no? Así que no es sorprendente que en un primer momento la ayuda humanitaria se desarrolla en países que tienen una presencia internacional, que tienen recursos muy importantes y que les permite efectivamente ayudar a los países víctimas de la guerra. Y en este caso, Estados Unidos no ha sido víctima de la guerra, tanto la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y se perfila como el centro operativo de la mayoría de las acciones humanitarias. Lo que quiero decir es que también comparten, además de este fondo político, ideológico común, también dispositivos de intervención comunes, cuyo origen también es el movimiento higienista reformista del siglo XIX, y que durante este periodo hay dos principales. El primero, efectivamente, son las evacuaciones de niños, son las colonias de niños, son estos espacios protegidos en los cuales se puede recibir y también restablecer una cierta normalidad y un proyecto educativo y sanitario que permite proteger a los niños, ¿no? Pero estos dispositivos se encuentran en todos los países. En Inglaterra hay muchas películas que hablan eso, ¿no? Mandan los niños de Londres al campo para protegerse de los peligros de la guerra. Durante la Guerra Civil, como sabéis, la evacuación de Madrid es un elemento central en el principio de la acción humanitaria internacional. Y eso sigue durante la Segunda Guerra Mundial. Suiza recibe 30 a 40 mil niños franceses durante la Segunda Guerra Mundial en colonias, espacios protegidos, durante 3 meses para que puedan efectivamente disfrutar de tranquilidad y poder comer bien en este contexto. El segundo dispositivo, que se encuentra en todos, y por eso el documental es muy interesante, porque tenéis, por ejemplo, muchas imágenes del auxilio social, de la ayuda, vamos a decir, franquista, pero es exactamente las mismas imágenes que se encuentran en instituciones obreras, republicanas, o en Save the Children. Eso es una imagen que está acogida en Saratov, o sea, el este de la Ucrania actual, en el cual pues, se desarrolla cantinas, en el cual se distribuye un desayuno, una pequeña comida, pero sobre todo se configura este elemento central en el imaginario humanitario, que es
Hay que ayudar a los niños dándoles un vaso de leche con pan. Y este vaso de leche es fundamental porque también es alimenta el imaginario humanitario desde el final del siglo XIX, en el cual pues, la leche parece justamente una bebida pues, pura, blanca, conectada como un imaginario religioso, y también fue un elemento de intervención fundamental por los médicos higienistas en las gotas de leche, porque permitía luchar contra el alcoholismo. O sea, había una dialéctica entre el alcohol y la leche, ¿no? En el fondo eso se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial hasta para poblaciones distintas en los espacios postcoloniales, especialmente en África, en el cual las poblaciones no podían digerir la lactosa, pero se siguió alimentando eso con el apoyo de multinacionales como Nestlé, como Régilé en Francia, en el cual esta conexión entre el imperio postcolonial, económico y la ayuda humanitaria está estrechamente vinculada con esta lata de leche condensada que a mí me fascina y que permite efectivamente conectar una historia del humanitarismo con una historia que también tiene una visión económica, política, hasta diplomática. Porque efectivamente ayudar a los niños es salvar a los niños del comunismo. Aquí en Saratov por Save the Children Fund está muy claro. Durante la guerra civil, la ayuda humanitaria también es el espacio durante los cuales las potencias neutrales o de la no intervención pueden expresar una solidaridad a la República, pero después, a la, entre comillas, liberación de las ciudades por el glorioso Ejército Nacional, pues ahí también se va a hacer cantinas, como hemos visto, en el cual pues, estas distribuciones de leche pues, permiten crear un vínculo nuevo entre el nuevo proyecto del Estado y la necesidad de cuidar a estos pobres niños perdidos por la educación perversa por el proyecto republicano. Por eso, bueno, para terminar, y gracias por recordarme el tiempo, en 2 o 3 elementos, lo que quería decir que efectivamente es muy importante y que tenemos en mente estas iniciativas memoriales que nos recuerdan la importancia de estas acciones, especialmente en un contexto de guerra muy presente, por desgracia ahora, pero también esta historia nos permite conectar una historia de las representaciones, como lo hemos visto mucho en el documental, una historia de la educación, pero también una historia material del humanitarismo. Como bien esta comida en el terreno es una gestión de tipo diplomática y política, que es también muy significativa para entender el humanitarismo como una herramienta de los imperios, de las potencias vencedoras, y eso me parece también que es muy interesante y que nos permite hacer una historia global, transnacional y espero muy interesante en el futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que desde el documental hasta la intervención de Sebastián Farré pues ha sido muy interesante y muy sugerente, ¿no? Que creo que pueden surgir preguntas interesantes y bueno, ahora tiene la palabra el público, ¿no? Yo creo que con el documental hemos visto cuál es la situación de la infancia en la guerra, pero también en la posguerra, ¿no? Laura nos ha explicado muy bien también problemas que yo creo que son muy interesantes, ¿no? Problemas tal vez técnicos, pero que tienen que ver también con una reflexión sobre la representación de la infancia, ¿no? Ella nos hablaba de cómo poder seleccionar esas imágenes dramáticas, teniendo en cuenta que son niñas y niños, pero yo me pregunto también, y ahora les dejo la palabra a ustedes, desde luego, ¿no? Pero yo me pregunto también si en alguna de las imágenes de posguerra, en la que aparecen esos niños tan limpitos, tan monos, no sé qué, comiendo en los comedores, también de alguna manera tienen la reacción contraria, es decir, si se banaliza con esas representaciones
y esas imágenes, insisto, no de guerra, sino más bien de posguerra, ¿no? Si se banaliza la tragedia, ¿no? Lo dejo ahí y bueno, pues ahora lo hablamos. Ha hablado también el profesor Alonso de las facetas distintas de la infancia, desde la conocida posición de víctima como niño y niña, hasta la de ser actores de una determinada situación en la que los niños van a experimentar incluso en las nuevas familias, en los nuevos sitios de acogida, van a experimentar, si no he entendido mal, tal vez un aprovechamiento, ¿no?, de esa nueva situación, ¿no?, o aprovechar de manera positiva ese destino, concretamente en el exilio, ¿no?, adaptándose a una nueva cultura, a nuevos espacios, a nuevas costumbres de la vida cotidiana. Obviamente entiendo que esto te refieres a después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, porque también en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, bueno, ahora lo explican, ¿no?, ¿vale? Lo he entendido un poco así, porque claro, estos niños que se exilian, los que se marcharon a México no, pero los que se mantuvieron en Europa, en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, pues posiblemente atravesaron situaciones muy parecidas a las que habían experimentado en la España de la guerra, ¿no? Y me lleva también a una pregunta que es un cierto debate entre los republicanos que salieron exiliados y los que se quedaron en el interior, ¿no? Porque parece muchas veces en algunos relatos que los que se marcharon al exilio vivieron una época de fortuna y bondades, ¿no? Entonces, bueno, pues tal vez podríamos hablar también sobre eso con motivo de la infancia, ¿no? Y finalmente, yo creo muy necesaria la intervención, muy interesante la intervención de Sebastián Farré en el sentido de aclarar un poco cuáles han sido, incluso él las ha clasificado, cuáles han sido las diversas instituciones humanitarias, porque claro, cada una tenía orígenes distintos, misiones distintas, aunque como él muy bien ha señalado, pues tienen una coincidencia el humanitarismo con la guerra y su unión con la infancia, ¿no? De tal manera que nos lleva a preguntarnos que efectivamente las instituciones no salen por sí solas, sino que tienen mucho sentido en la sociedad en la que nacen, ¿no? Él nos ha hablado también de las distintas acciones que desarrollan para proteger a la infancia, concretamente las colonias infantiles, los comedores, etcétera, e incluso ha establecido algún paralelismo entre las imágenes que ha visto de los niños en los comedores europeos con los niños en los comedores de los comedores de Falange y de ayuda social, etcétera, que existían en España. Desde luego, los objetivos de los comedores infantiles en España eran educar a esos niños en la ideología del nuevo Estado y, como todos sabemos también, pues ha salido también en el documental, ¿no? Algunos de esos niños, cuando se les separaba a sus madres que estaban en las cárceles, los llevaban a comedores de este tipo y algunos de ellos pues eran entregados a familias franquistas y de alguna manera de ahí procede todo el problema en nuestro país del robo de niños y niñas, ¿no? Con lo cual, como ven, pues el tema da para mucho, pero pues les cedemos la palabra y bueno, pues empezamos a cuestionar o aclarar dudas, en fin, todo lo que deseen, que tienen aquí a los expertos, ¿no? Así que cuando quieran. Hola. Os quería preguntar un poco, como este tema, por desgracia, sigue siendo tan actual, ¿no? Si podéis hacer una reflexión un poco sobre en qué pensáis que han cambiado o cómo se han modificado también esas formas de ayuda, ¿no?, que nacieron muchas de ellas en la o alrededor de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, al hoy, ¿no? Porque vemos que muchas de esas organizaciones que nacieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial se mantienen vivas todavía hoy, ¿no? Pero no sé si notáis algún cambio en esto, o por desgracia el cambio es que seguimos en lo mismo y nada más, ¿no? Y que siga habiendo niños y niñas sufriendo hoy en día y viviendo pues características parecidas a las que nos habéis estado hablando.
Bueno, desde la parte que yo manejo más, que tiene que ver con cómo se comunica la situación de los niños, sí creo que ha habido una reflexión crítica precisamente de esa visión tremendamente colonialista que había de la ayuda humanitaria, en la que normalmente quienes prestaban ayuda solía ser gente bastante aria, blanquita, poderosa, y quienes los necesitados eran, en muchas ocasiones, a partir de, una vez que ya finalizan los conflictos europeos, me refiero a campañas más recientes que hemos visto en las últimas décadas en España al menos, sí que ha habido las víctimas, los necesitados, siempre era gente racializada, de color, etcétera, ¿no? Hay incluso organizaciones que han hecho una visión crítica, por ejemplo, no es de esta época, es posterior, es de los 70, Médicos Sin Fronteras hizo una campaña lanzando una especie de mea culpa diciendo, bueno, en realidad en la propaganda, en la publicidad salimos siempre nosotros, pero quienes están en el terreno ayudando no somos nosotros, son ellos, ¿no? Son los que hemos presentado como víctimas. Entonces, al menos no todas las organizaciones de la misma manera, ¿no? Yo creo que todavía todos tenemos muy viva la imagen de niños africanos con la tripita llena, igual, o sea, con la tripita hinchada por inanición, igual que los niños de la Primera Guerra Mundial, que es que han pasado mucho. Pero sí es verdad que hay organizaciones que han empezado a trabajarse de otra manera cómo presentar a las víctimas o por lo menos a los sujetos, ya creo que no se habla tanto de víctima como los sujetos de la ayuda humanitaria, a quien se ayuda, que pueden ser también gente del barrio al lado. En eso yo creo que sí ha mejorado o que por lo menos se ha intentado avanzar en ese sentido. Bueno, yo no puedo darte una respuesta muy... Pero sí que he visto en algunos casos una mayor concienciación, entre otras cuestiones, por haberlo vivido nosotros mismos, digamos, no nosotros, pero digamos nuestros antecesores. Tu intervención me ha hecho recordar un mural, no sé si conoces, que hay en Ochandio, que es muy interesante porque es toda la pared de un edificio, en la cual no tiene que ver con los conflictos de ahora, pero bueno, de hace 2 días, que fue con los refugiados de Siria. Y en el mismo mural se ve una imagen de las mujeres huyendo de Guipúzcoa cuando los franquistas, digamos, las empujan hacia Vizcaya, y en la parte superior aparece, digamos, un dibujo de una representación de refugiados sirios que están llegando al País Vasco. Con esa idea un poco de establecer, ayer fuimos nosotros, hoy son ellos. Y eso quizás sí que también, en ese sentido, hay una mayor concienciación. No sé luego eso cómo se va a traducir en el terreno, pero al menos desde ese punto de vista creo que sí que ha habido una mayor perspectiva histórica en ese sentido de nosotros también pasamos por ahí y hay que tenerlo en cuenta. Que quizás ahora es un discurso que se ha desviado un poco a la inmigración, pero que en ese contexto me parece muy ligado a la experiencia de guerra también. Y bueno, bueno, yo creo que hay muchas cosas que no han cambiado mucho. Tengo 2 micros. Pero en el fondo es un espacio el humanitario que es mucho más normalizado y profesionalizado. La mayoría de estas instituciones, sobre todo de la Primera Guerra Mundial, se ponen de pie efectivamente con experiencias de estas iniciativas reformistas, con movimientos pacifistas religiosos, pero realmente ahora pues hemos hablado antes, hay máster, hay gente que empieza con una carrera profesional que se dedica únicamente a eso, eso es algo más reciente, o sea, es algo que empieza en los años 80, 90. También las instituciones importantes tienen todos bases operativas permanentes, son equipos de gente que están preparados para ir mañana o pasado mañana en el terreno. En este momento no es el caso, son iniciativas de una persona o 2 que hacen un viaje, que intentan movilizar un poco medios, pero especialistas y también recursos, vamos a decir, operativos, como los que se ve en la imagen, antes se ponía de pie poco a poco en conexión con el esfuerzo bélico de las grandes potencias. O sea, no se podía hacer una acción humanitaria importante en la Primera Guerra Mundial sin
la participación de las infraestructuras militares, vamos a decir, ahora no, ahora es verdad que Cruz Roja y compañía pues tienen capacidades de intervenir mañana o pasado mañana con mucha velocidad. Pero bueno, al final es una perspectiva, han cambiado los medios de comunicación, han cambiado también los medios de transporte, también nuestra visión del mundo, como cambió al final del siglo XIX con la Primera Guerra Mundial, es un proceso muy evolutivo. Pero bueno, si no, yo creo que las cosas al término de funcionamiento, de valores, de por qué hay esta conexión entre la sociedad liberal y el humanitarismo, está de pie y no ha cambiado mucho, creo. Yo tenía una pregunta para los tres y es precisamente sobre el debate que me parece que está muy bien introducido y muy bien traído, la cuestión del uso de ciertas imágenes, ¿no? Tanto ya sea en un documental, sea una presentación, sea una exposición, ¿no? Y un poco más allá de la cuestión de la representación, que es evidente que la representación puede llevar a la naturalización de un cierto canon, a la reproducción de un estigma de manera constante, ¿no? Etcétera. Pero más allá de esto, es, o sea, al final, cómo se seleccionan las imágenes que utilizamos, ¿no? En un sentido de, por ejemplo, el debate, ¿no?, que surgió sobre todo en los 70, ¿no?, supervivientes del Holocausto, que decían por qué siempre se representan las imágenes de un superviviente en un campo de concentración famélico y no había imágenes de la sublevación del gueto de Varsovia, ¿no? Es decir, qué tipo de canon decidimos reproducir. Pero más allá de esto es la cuestión también de, y sobre todo cuando apela a cuestiones de infancia, el consentimiento en la toma de estas imágenes, ¿no? Y es algo que es fundamental hoy en día y que tenemos mucha más conciencia, ¿no? Tanto desde la imagen de la famosa niña de la guerra de Afganistán, ¿no?, de los ojos verdes, que se hicieron millonarios reproduciendo esta fotografía y esa niña nunca supo de la existencia hasta 30 años después y siguió en un campo de refugiados, no sirvió para ayudarla, sirvió para generar una concienciación. La niña perseguida por el napalm, que todos los periodistas fotografiaron, nadie ayudó en ese momento y además la niña expresó años después cómo esa fotografía le había digamos, atravesado su vida, ¿no?, cómo tuvo consecuencias, cómo tratamos también el derecho a la intimidad, ¿no? Por ejemplo, en la exposición había algunas fotografías que estaban pixeladas, porque ¿qué impacto tienen esas imágenes posteriormente en la socialización de esas personas? Y más cuando añadimos elementos de racialización de las infancias, que es lo que señalaba Laura, una cosa muy evidente, ¿no? Yo creo que al final, si no tenemos también una reflexión ética sobre estas cuestiones, pues es muy fácil que pasen cosas como las que pasan hoy en día, ¿no?, que a lo mejor las campañas y las ONGs, etcétera, están más concienciadas, pero es muy fácil que la gente se vaya a no sé qué país y se haga fotografías con niños sin su consentimiento y las cuelgue en redes sociales, cuando sería impensable que lo hicieran aquí, ¿no? Entonces también hoy en día pues los periodistas que toman imágenes tienen mucho más cuidado con el consentimiento de las que toman, pero ¿qué hacemos con todo el bagaje histórico de archivos, etcétera, cuando las utilizamos? Tenemos que pixelarlas, tenemos que anonimizarlas, tenemos que intentar introducir una reflexión sobre esta cuestión. A mí es un tema que me preocupa y yo por eso, con todo el mundo que trabaja temas de infancia, pues sí que me gustaría saber qué opinión tenéis sobre cómo lo tratamos. Muy complicado. Ojalá tuviéramos la respuesta. Esa es una de las cuestiones que planteaba antes. ¿Por qué se tomaron esas imágenes? Lo ha apuntado Sebastián. Había que movilizar, o sea, en un mundo en el que obviamente no había teléfonos móviles, no había ninguno de los medios de comunicación que tenemos ahora, crear un impacto en la sociedad que movilizara lo suficiente como para poder conseguir recursos que permitieran llevar a cabo acciones de ayuda humanitaria, no debía ser fácil. Quiero decir, había que recurrir a periódicos. Cuando Save the Children empieza a publicar imágenes en periódicos, en realidad todavía se utilizan grabados. Las fotografías las utilizan en otro tipo de elementos, como la venta de postales para conseguir fondos para ayudar a los niños de los enemigos de la guerra. Quiero decir que no era precisamente fácil porque no había esa conciencia. O sea, sí que existe la dicotomía, las dos posiciones de que esos hijos de enemigos, y de hecho Eglantine, si no me equivoco, acabó en la cárcel por esas campañas humanitarias, porque ella estaba haciendo propaganda a favor del enemigo, aunque fueran los niños, pero eran los niños de los enemigos. Entonces, en ese momento, en ese contexto, inicialmente
a mí me parece que sin tener el bagaje de imagen que tenemos ahora, lo que trataban era literalmente mostrar el horror y lo consiguieron, porque las imágenes son espeluznantes, los vídeos de Save the Children de la época ahora siguen resultando terriblemente desagradables y duros. Al mismo tiempo, algunos otros vídeos, por ejemplo, de ARA, de la organización americana, son también tela marinera, porque la política propagandística, por ejemplo, que establece la organización de Hoover, sí que es un poco más salvemos a los niños de los bolcheviques. Entonces, en las imágenes hacen incluso teatrillos por los cuales tiran el maíz al suelo para que los niños que están en el suelo lo recojan. Les hacen hacer pleitesías de agradecimiento a los buenos americanos, o sea, son terroríficas. E incluso les mueven la mano famélica para dar las gracias a los americanos que están viendo esa película. Claro, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo escondemos? ¿No lo contamos? Mi posición es que las imágenes siguen contando cosas de por qué se crearon organismos humanitarios. Mi miedo es que no creo que tampoco la cuestión sea demonizar a esos organismos humanitarios, pero al mismo tiempo hay que tener una visión crítica sin dejar de plantearnos por qué lo hicieron en ese momento. O sea, ¿por qué lo hizo Save the Children? Hizo unas imágenes horribles, pero creo que el fin que buscaba era legítimo. Claro, para los americanos probablemente el de ARA también lo era. Creo que tenemos que revisitarlo de una manera crítica y cuidadosa también. Seguir mostrando imágenes, Susan Sontag lo decía, ¿no? que es seguir mostrando imágenes de horror. Es verdad que yo creo que nos insensibiliza como seres humanos. Yo creo que no hace falta recurrir a ciertas imágenes, pero, por ejemplo, cuando hicimos el vídeo, si nos planteamos si incorporar ciertas imágenes o no, y solo hay una de Save the Children que incorporamos para mostrar esa similitud, ¿no? con imágenes actuales, y el resto decidimos omitirlas porque no ayudan a contar. Ya, a día de hoy no ayudan a contar, no hace falta. Desde mi punto de vista, pero es personal. Yo más que una respuesta voy a dar una reflexión, porque es verdad que, y bueno, tú has evocado a Susan Sontag y yo empiezo por ahí porque recuerdo, Matilde, ¿te acuerdas del volumen que coordinaste para el Bulletin Hispanique? Creo que era, precisamente analizaba yo los manuales que se utilizaban en España para ilustrar la guerra civil y las consecuencias de la guerra. Y precisamente ahí volví a Susan Sontag cuando decía que es mucho más fácil mostrar el horror y la desgracia, cuanto más lejos, digamos, es mucho más fácil de admitirlo que el más cercano. Y de hecho yo no encontré ni una sola imagen que ofreciera un muerto de la Guerra Civil Española. Sin embargo, podemos decir, bueno, es para preservar a los niños, etc. Sin embargo, por ejemplo, la matanza de Casas Viejas sí aparece. Es decir, los muertos, todos conocemos esa fotografía, ahí sí que aparecían explícitamente los muertos. Y bueno, de la Segunda Guerra Mundial, la hambruna también de Ucrania, etcétera, etcétera. Había incluso dibujos de Otto Dix de las trincheras de la Primera Guerra Mundial bastante fuertes, eso sí que aparecía. Pero no había ni una sola imagen que evocara, digamos, conflicto en ese contexto. Y luego es verdad que yo, es decir, volviendo al libro, de una de las cosas de las que estoy más orgulloso es de haber conseguido que aparezcan 3 fotografías de Robert Capa, no las más conocidas, ni mucho menos, porque bueno, fue cuando estuve en Bilbao, pero me has hecho plantearme la cuestión y bueno, la mayor parte de las fotografías que aparecían en el libro eran, por supuesto, de los propios niños, es decir, que las habían hecho ellos con sus familias, con sus colonias, etcétera, etcétera. Y hay una con la cual tengo particularmente cariño porque eran un hermano y una hermana que se fotografían la víspera de la salida al exilio, con unas caras verdaderamente, es decir, la tristeza absoluta, y ellos mismos tienen también una imagen cuando ya llevan 1 año y medio, 2 años en Francia, de nuevo los dos juntos y ya una cara completamente sonriente se ha transformado completamente. Entonces, bueno, a veces pueden ser útiles también aunque en este caso son ellos los que nos las proporcionaron, la mayor parte de ellas, no todas. Después es cierto que he visto, como tú bien has dicho, algunas de ellas circular por internet descontextualizadas o atribuyéndole otros contextos. Eso también es cierto.
Y ahora mismo, y lo leí ayer, perdón, con la inteligencia artificial, hay como una especie de invasión de fotografías completamente manipuladas sistemáticamente, con lo cual cada vez tendremos más problemas para saber qué es lo que fue real y qué es lo que no lo fue. No, yo no tengo nada, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, ¿no? Pero bueno, lo que es interesante es ver la evolución de nuestra sensibilidad social y ver de qué manera estas imágenes van cambiando un poco nuestra relación a estas imágenes y a estos contextos. Las imágenes que hablabas, o sea, las vendían a veces en formato de postal, o sea, imaginaros, distribuían en las conferencias postales, ¿no?, que podías mandar. Y parece para nosotros inimaginable. También no es más posible para una organización humanitaria occidental coger estas imágenes de los años 60-70 en el cual pues, se ve el niño africano desnutrido y desnudo, que es el icono de la guerra del Biafra y que luego está utilizado durante la hambruna de Etiopía en los años 80. Ahora es imposible, es inimaginable, ¿no? Lo importante para nosotros es un poco entender por qué cambiamos esta relación con estas imágenes y estos contextos. Y bueno, otra cosa es efectivamente, cuando se organiza una exposición como la vuestra, me imagino que es una de las cosas más interesantes que plantear, y por eso yo creo que es, bueno, vuestro trabajo y el trabajo de los historiadores es ser mediadores entre la sensibilidad, nuestra sensibilidad colectiva actual y este material histórico, y intentar hacer una discusión y un debate entre estos dos polos. También no tiene mucho que ver, pero sí me ha venido a la mente también la fotografía que hizo Capa de la casa de Vallecas, con las niñas delante. Que el hecho de que ella la ha hecho Capa es lo que le da, digamos, no sé si al final se ha preservado o no la casa, pero de alguna manera la querían preservar como un bien histórico. Y es la fotografía la que le da esa dimensión, porque el edificio en sí no tiene tampoco mucho. Con lo cual, a veces sí hay fotos que marcan, digamos, de alguna manera. Hola, buena tarde. Me ha parecido muy interesante. El debate me ha hecho recordar un poco, no es el motivo de la pregunta, pero me ha hecho recordar un poco la imagen que se ofrece, por ejemplo, de los refugios, de las colonias infantiles o de población civil en general, que cuando la miras desde los ojos de la misma propaganda republicana es de una manera muy determinada, desde los ojos de un fotoperiodista puede ser diferente, ¿no? Y desde los ojos de un fotógrafo amateur que representaría a la población civil en general también sería diferente. Pero no, mi reflexión era sobre el tema de, es decir, aunque hay iniciativas de ayuda humanitaria en la Primera Guerra Mundial, por descontado, luego diferentes episodios durante los años 20, pero sí que es cierto que la Guerra de España es la guerra moderna, la primera o de las primeras guerras modernas en que los bombardeos sobre la población civil provocan unos desplazamientos de población brutales. No es poco conocido o no se tiene en cuenta que, por ejemplo, Cataluña, por ejemplo, durante 3 años de guerra, una población de 3 millones recibió 1 millón de desplazados en 3 años de guerra, ¿no? Y entonces sí que es evidente que muchas iniciativas de ayuda humanitaria, en las cuales en algún caso intervienen organismos que son de fuera de España, sí que es evidente que la Guerra de España es una escuela de ayuda humanitaria. Muchas de las cosas que vemos que se están haciendo, especialmente en el caso de la acogida de los niños desplazados, obviamente el esquema no es que se inventen, pero porque son colonias y la idea de la colonia existe antes, pero colonia en tiempo de guerra, ¿no? Como refugio para la infancia. Es evidente que se replica, ¿no? ¿Se ha estudiado este tipo de cosas? Es decir, en el tipo de... Supongo que sí, ¿no? Se ha estudiado cómo la Guerra de España es una escuela de ayuda humanitaria para muchas iniciativas que pasarán enseguida durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Gracias.
Sí, sí, rápido. Sí se ha estudiado como una pregunta que yo no tengo resuelta, ¿no? Para mí, la Guerra de España juega un papel en un proceso de la historia de las prácticas militares, y es verdad que durante mucho tiempo le hemos considerado como el punto de arranque de muchas cosas, del antifascismo, de movilizaciones. Como un ejemplo que es muy presente en la historiografía, especialmente el humanitarismo, destacando numerosas instituciones de tipo antifascistas, como la ayuda suiza, que conoces muy bien, María, pero de otras instituciones que empezaron a cuidar a los niños, a hacer un nuevo tipo de solidaridad. Los cuáqueros, por ejemplo, pero al final, como muchas cosas, pues, bueno, hemos visto que muchas de estas iniciativas ya estaban presentes durante la Primera Guerra Mundial con los mismos actores. Francesca Wilson, por ejemplo, que estaba, por ejemplo, pues empieza a trabajar durante la Primera Guerra Mundial y ¿qué hace? Pues reparte leche, hace colonias. Es lo mismo que hace durante la Guerra Civil. Y estos modelos realmente empiezan al final del siglo XIX en contextos muy distintos, tanto sindicales como otros. Las colonias también existen después de la Segunda Guerra Mundial como espacios de ocio, en el cual, por ejemplo, en Francia el Partido Comunista pues, invierte mucho dinero porque bueno, es un momento de crear una relación especial con su población, o por la élite europea de ir en la Unión Soviética para conocer el laboratorio soviético, ¿no? A través de actividades de tipo social y lúdica, ¿no? Entonces, yo creo que es una pregunta interesante de plantear, pero a mi parecer, y yo tengo un punto de vista un poco distinto a mucha gente, es que en la Guerra Civil de España hay muchas cosas que se paran cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Porque el antifascismo, en el momento que la Unión Soviética firma un acuerdo con los alemanes, es muy complicado. Y muchas de estas instituciones pues, no van a sobrevivir de este proyecto de Frente Popular, que fue fundamental en la configuración del espacio humanitario republicano en Cataluña y en España republicana durante la Guerra Civil. Y estas iniciativas, bueno, por ejemplo, la ayuda suiza, que conoces bien, lo absorbe la Cruz Roja Suiza, que es el brazo derecho del ejército suizo. O sea, bueno, es horrible para la gente que trabaja para ellos. Han trabajado en colonias republicanas y 2 años después trabajan por un coronel. O sea, y eso pasa en muchas instituciones, en Estados Unidos, bueno, pero es interesante. Yo no tengo una respuesta definitiva. Vale, bueno, pues muy bien, muchas gracias por su interés, por sus preguntas. Muchas gracias también a los ponentes por sus intervenciones y las aclaraciones que nos han hecho. Y terminamos esta sesión y comienza la siguiente a las 6:30.